Bueno, un gusto saludarles nuevamente en esta cita mensual que tenemos con ustedes desde Geotown. En esta ocasión, con la sesión número 3 del primer ciclo de diálogos de cadenas de suministro sostenibles 2023. Como les hemos venido diciendo a lo largo de estos cafés, es un punto de contacto estratégico en el que nos vamos a poder encontrar, reunirnos, conversar y todo esto alrededor de este maravilloso café estratégico. Nos enorgullece liderarlo desde Geotown para ustedes y que desde la colaboración y la cooperación, que es donde en realidad nos podemos articular como actores estratégicos en este ecosistema, sobre todo empresarial y de las cadenas de suministro, articularnos en pro de crear un mundo sostenible a través de los datos, la estrategia y nuestra visión de futuro, como decimos aquí en Geotown. Hoy conversaremos alrededor de un tema muy valioso para todos los aquí presentes y para los que posterior a este espacio nos verán a través de nuestro canal de YouTube en la repetición de este café. Y conversaremos alrededor de cómo podemos preparar nuestra organización desde la estrategia, el servicio al cliente y la cultura. Esto para implementar desde el hoy esa ruta de futuro hacia la sostenibilidad. Pues aquí prepararnos implica generar todas estas rutas de acción que desde la competitividad empresarial nos impulsen desde todas las estrategias que tengamos y que articulemos desde la innovación también ese pensamiento de futuro que como buenos prospectivistas hoy aquí presentes queremos jalonar desde la sostenibilidad, jalonar el desarrollo de capacidades, proyectarnos en este mundo emergente desde la acción. Para ello contaremos con la participación de un invitado extraordinario en la materia que con su experiencia nos va a guiar a fortalecer nuestras cadenas de suministro desde todos los niveles, desde lo estratégico, desde lo táctico, desde lo operativo. Por ello, y como es rutina ya en Geotown, queremos desde la cabeza de nosotros, Rebeca Morantes y Sandra Vargas, darles como siempre al inicio de este café esas reflexiones que nos van a llevar a enrutar la temática de hoy. Por ello, precisamente doy paso a Rebeca, que nos va a contar un poco más sobre nuestro invitado sorpresa y sobre la temática global que hoy nos reúne. Para ello también recuerden que aquí en el chat los vamos a estar leyendo y vamos a ir compartiendo todas las redes sociales, las preguntas que vamos a ir generando con nuestro invitado y pues si ustedes también tienen alguna pregunta, no duden en escribirnos y ahí nosotros les vamos respondiendo pues a la mayor brevedad. Entonces, adelante mi Rebe, bienvenida y es un gusto aquí saludarte también. Muchas gracias, Andrita. Buenos días a nuestra audiencia, a mis amigos que se han conectado. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro tercer café estratégico, porque hoy vamos a hablar de un tema que seguramente con todos ellos hemos discutido, que es cómo para estos desafíos que tenemos tan grandes, en el caso de administrar tierras, en el caso de administrar proyectos, en el caso de aterrizar una política, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, le damos una bienvenida a este viaje que nosotras les compartimos de cómo estamos trabajando en la sostenibilidad de las cadenas de suministro y todas sus dimensiones que tienen que ver con tierra, con organizaciones, con administración de recursos, con comercialización, con logística. Entonces, es muy grato para nosotros compartir este trabajo. Quisiera empezar con una pregunta. ¿Ustedes han pensado cómo diseñar una ruta en las organizaciones que funcione y genere riqueza y bienestar? Y como dice Naciones Unidas, nadie se queda atrás. Todo esto desde el propósito. Eso pues es precisamente lo que exploraremos hoy. Mientras nos tomamos este café en nuestro ciclo de diálogos enfocados a las cadenas de suministro sostenible. En esta travesía, pues, como lo dijo Sandra, vamos a presentarles hoy a un experto en la materia que ha impulsado diversas áreas de la industria, temas de cultura para gestionar esos cambios que a veces son tan complejos. Él nos compartirá sus perspectivas desde los niveles táctico, estratégico y operativo. Entonces, acá
Solo para recordar, lo estratégico es eso que es estructural, que nos empieza a llevar a tomar decisiones de largo plazo, en donde invertimos recursos muy importantes y que no son decisiones que podemos cambiar mes a mes, sino que cambiamos en el largo plazo. Los niveles táctico y operativo ya tienen que ver con las decisiones del día a día. La diferencia, pues, es el nivel de responsabilidad, así como el nivel en la operación de la organización. Entonces, pues teniendo en cuenta como estos tres niveles en el mundo actual donde la transparencia y la colaboración son clave, no solamente de la empresa hacia la industria, sino también internamente, nos enfrentamos al desafío de romper estructuras tradicionales que manejamos tanto al interno como al externo de la organización y que suelen limitar nuestras organizaciones. Entonces, ¿cómo se rompen estas barreras? Ya nuestro invitado lo profundizará y nosotros pues en nuestra ejecución, como lo hemos visto, a punta de comunicación siempre clara, siempre efectiva y tratando de romper un poco esa verticalidad, sino que sea todo horizontal, porque en la sostenibilidad aquí trabajamos es como equipos. Entonces, ¿cómo hacerlo? La respuesta radica en transformar nuestra cultura organizacional e involucrar todos los actores de la cadena de suministro de donde estemos trabajando, sea la agroindustria, sea en tema de tierra, sea en tema de minería. Siempre se trata de organizarnos con los actores de la cadena de suministro y construir relaciones basadas en transparencia y en confianza. Entonces, para no alargar más esta introducción y pasar a nuestro invitado, esta conversación va a ser muy útil en la medida en que ustedes estén manejando proyectos cada vez más grandes, con cada vez más personas, que sea necesario transmitir ese conocimiento de una política que está diseñada acá, acciones muy prácticas, y descubriremos la importancia de la cultura organizacional como punto de partida donde el capital humano se convierte en la prioridad, porque pues como nosotros ya sabemos, en esta era moderna las organizaciones están hechas por personas y las personas son las que a su vez construyen el futuro. Entonces, de nuestro invitado, quiero contarles que es un honor para mí tenerlo aquí. Su nombre es Julián Pimentel, para que lo busquen en LinkedIn. Él es magíster en pensamiento estratégico y prospectiva. Es especialista en gerencia del servicio. Él estudió de base ingeniería industrial y sobre esta base tiene una experiencia muy grande en el campo de servicio al cliente, en el levantamiento del Service Blueprint, Service Roadmap, Customer Journey, así como el planteamiento estratégico enfocado al servicio para compañías del sector minero, petróleo y gas, entre otras. Entonces, bienvenido, Juli. Un honor tenerte por acá. Vale, súper. A todos los invitados, un gusto compartir este espacio con ustedes. Espero poder aportar un poco a esa visión en sus organizaciones para darle un plus o dar un paso más en ese escalón, no solo a la consolidación de negocios o nuevos negocios, sino también a ver internamente qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que podemos aún mejorar para consolidar aún más nuestras organizaciones desde el punto del servicio como estrategia. En ese sentido, los invito a buscar tener una visión holística de todas sus organizaciones, sea la rama en la que estén desarrollando los negocios, y dejarles así el chip del servicio como una estrategia para potencializar los objetivos internos y externos de la organización. En objetivos internos, pues claramente estamos hablando de temas de visión, de misión, objetivos estratégicos, y en temas de objetivos externos ya nos vamos enlazando más con temas
más globales. ¿Qué es lo que está pasando a mi alrededor? ¿Cómo está mi competencia? ¿Cuáles son los objetivos de desarrollo locales a nivel país? ¿Cómo están los regionales? Temas de tratados de libre comercio, acuerdos comerciales y demás. Y también cómo están los objetivos de desarrollo sostenibles para brindar como esa visión holística que queremos brindarles. Asimismo, vamos a brindarles y a lo largo de la presentación vamos a ver algunos tips para identificar mi organización en qué punto está, qué es lo que puede necesitar, cuál es esa visión gerencial, que el ejercicio es invitarlos como una reflexión en retrospectiva, qué es lo que estamos haciendo bien y qué esfuerzos podemos hacer para dar ese nuevo paso. Entonces, el objetivo principal de estar en este café el día de hoy es dejarles el mensaje que el servicio no es un departamento de quejas. El servicio es una estrategia que nos va a impulsar aún más. Excelente, gracias Juli. Nuevamente bienvenido y gracias por esa apertura a la temática de hoy sé que van a ser muchas líneas las que vas a tocar aquí en esta conversación y que es grato tenerlos a todos aquí reunidos porque de una u otra manera nos impacta y nos impacta en el negocio, nos impacta a nuestros clientes, nuestros proveedores. Aquí, Juli, queremos saber en 3 minutos. ¿Quién eres y qué intereses personales tienes antes de iniciar con todo este recorrido? Vale, Sandra. Pues soy un apasionado por estudiar, me gusta mucho, si me siguen en LinkedIn o en varias redes, me gusta estar compartiendo mucho temas como de interés, temas estratégicos, temas corporativos, temas de servicio y también qué es lo que está golpeando nuestro entorno. Como lo que se desenvuelve en nuestro entorno es lo que nos va a dar como las pautas también para saber si estamos preparados para el día de mañana o si estamos quedando rezagados. En ese sentido, me gusta seguir una regla de 3. La regla de 3 no precisamente hablando solo de matemáticas, sino en ser consecuente con 3 variables. La primera es lo que se piensa, qué es lo que estamos pensando internamente, cuáles son nuestros proyectos, cuáles son nuestras ambiciones, nuestros deseos, lo que estamos sintiendo, cómo nos desarrollamos como seres integrales en los diferentes aspectos de la vida y qué es lo que estamos expresando. En esas 3 variables, buscar siempre una coherencia. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean encaminadas de la manera como más transparente para con nosotros mismos. No me refiero como a algo como más intangible, sino como más cómo nos proyectamos y cómo queremos vivir nuestras vidas. En esa regla contribuye pues a mi experiencia a tener en consecuencia pues un orden, una confianza, a tener claridad en el desarrollo como del proyecto de vida de cada uno y asimismo proyectarlo en los diferentes escenarios en los que nos desenvolvemos día a día. Por otro aspecto ya más personal, me gusta mucho el tema del deporte, siempre estoy activo en temas de carreras, en temas de tenis, estoy en natación, me gusta como un poco el tema del arte, entonces estoy en temas de aprender o perfeccionar el piano y demás puntos. Pues creo que eso es como el interés personal. No, muy interesante, Juli, porque ahorita pues se habla de todo este tema de tener un work-life balance y pues creo que el deporte es una cosa que ayuda a que el cerebro siempre esté listo para tener una mente abierta y poder innovar y poder de hecho pensar en estos otros temas que son a veces complejos de una manera simple.
Entonces, ya adentrándonos un poco en el ámbito profesional, cuéntanos en qué campos te desenvuelves. Vale. He estado a lo largo de mi vida profesional, me he desenvuelto en varios sectores de la industria real. He estado en sectores del gas and oil, he estado en el sector minero, eh, para empresas que ofrecen productos y servicios. Entonces, eh, digamos como que me ha permitido desenvolverme en y también en varios roles, como por ejemplo, he estado en temas directamente de talento humano, en otras he estado en netamente temas financieros, en otras empresas he estado en temas de servicio, de tecnología, innovación, y también he trabajado para el sector retail. Entonces, ese bagaje que da explorar los sectores reales de la economía me han permitido como tener una visión holística de temas o factores económicos que pueden impactar directa o indirectamente pues a las organizaciones. Creo que la resiliencia es un, un factor clave en el mundo moderno, porque no debemos encasillarnos simplemente por un área. Claro, hay áreas de experticia que requieren netamente ciertos tipos de dedicación y demás. Sin embargo, explorar las capacidades del cerebro, de la mente, del cuerpo humano, eh, brindan ese, esa visión desde otro nivel para poder brindar diferentes soluciones y maniobrar hacia la incertidumbre que golpea tanto los tiempos, no sé, desde este siglo. Las avanzadas de la tecnología, que son día a día, son casi que impredecibles. Tenemos ahora chats eh, y bots que nos van respondiendo temas al instante y nos van dando soluciones que hace unos 5 o 7 años no pensábamos que pudiese ser una realidad. Entonces, creo que hay muchas ramas en las cuales los profesionales y los empresarios pueden optar o distinguirse, pero considero que hay que tener capacidades también holísticas que nos permitan no solo ser expertos en un tema, sino conocer muchísimo más los temas más a nivel global. Y global no me refiero como qué es lo que esté pasando en el mundo solamente, sino qué es lo que está pasando en mi entorno, cómo estamos a nivel de competitividad regional, qué es lo que está pasando a nivel de departamento, cómo estamos a nivel país, qué es lo que está pasando en los acuerdos, no sé, regionales como Suramérica, Suramérica, Centroamérica, etcétera. Y eso nos va a brindar pues a nuestras propias organizaciones en momentos de incertidumbre poder moldear eh, los caminos y los objetivos para plantear rutas alternas y lograrlos. Perfecto. Juli, y aquí, ya que mencionas, digamos, estas valiosas como líneas también de acción para prepararnos en ese futuro, evaluar nuestro entorno, porque pues nosotros tenemos que estar en esa constante vigía de lo que pasa, de las señales que hay, de cómo vamos a gestionar, al fin y al cabo, esa incertidumbre. ¿Tú cómo crees que podemos articular a nuestras organizaciones para que esos esfuerzos se encaminen a solidificar dos puntos importantes? Uno, la transparencia y dos, la colaboración, tanto interna como externa en nuestros negocios. Vale. Eh, para, para esa pregunta, Sandra, les voy a presentar aquí un pequeño cortometraje y vamos a tener una reflexión sobre esto.
Uy, perdón, me causó algo pasó. Vale. Entonces, respondiendo a la pregunta de Sandra, ¿cómo vamos a poder solidificar la transparencia y la colaboración, tanto interna como externa? Y vamos a partir del tema, para mí la clave va a ser la comunicación. ¿Por qué? Porque muchas veces en las organizaciones nos regimos mucho por los procesos y procedimientos. Hasta dónde van el manual de funciones de cada, que desempeña cada rol y cómo está ese proceso establecido. Tenemos muy bien mapeado cómo vamos a trabajar, eh, no sé, la cadena de suministro, quiénes son los roles y los departamentos que van a intervenir, pero ¿qué es lo que pasa? A veces los mismos roles se toman la tarea de poner las barreras, es decir, funcionar como silos independientes. Mi departamento de contabilidad es una cosa, mi departamento de compras y abastecimiento es otra cosa y mi gerencia es otra cosa. Las organizaciones no pueden funcionar o seguir funcionando de esa manera porque va a haber una desconexión con la visión y la visión de, no sé, sea del gerente o de los dueños de la organización, y van a seguir trabajando es como silos. Los silos son, pues, los que tenemos en nuestras fábricas, nuestras organizaciones de producción, y que son cerrados herméticamente. A eso es lo que me refiero. Por otro lado, tenemos una comunicación que es algo distante o alejada de lo que podemos desescalar para que todos en todos los roles de la organización pues puedan comprenderla, digerirla y asimismo pues asimilarla y aportar en el reto. Es como si estuviéramos funcionando como las operadoras telefónicas que existían en los años 40. Va a haber un tipo de desconexión en la comunicación de las directivas, es decir, de los niveles estratégicos hacia los niveles tácticos y de los niveles tácticos a los niveles operativos. Entonces, ese tipo de desconexión no va
a permitir que permee el mensaje de lo que la organización está buscando. ¿Cómo vamos a tener esa colaboración, ese engrane de cooperación y la transparencia que buscamos en todos los niveles? Dicho eso, la planeación estratégica de mediano y largo plazo para cada una de las organizaciones, entendiendo que son nichos de productividad diferentes, esa planeación estratégica no va a estar de boca en boca en toda la organización, sino como lo desearíamos, ¿no? Como, no sé, el rumor, el chisme de pasillo, ahí sí no se desescala, ¿ya? Se queda en los niveles más altos y vemos como deja de cobrar la relevancia de mi rol para aportarle a la organización en la conectividad con los objetivos estratégicos que deseamos a mediano y largo plazo. Por ejemplo, si partimos desde un nivel operativo que va a ser un guarda de seguridad, ¿cómo le brindamos a ese guarda de seguridad la visión y la misión estratégica con los objetivos estratégicos de la organización para que desde su rol pueda encaminar todo el tema de comunicación asertiva, comunicación amable, y eso se transforma en un buen servicio desde que estamos teniendo, no sé, un visitante a nuestra organización o un camión que va a ingresar a la misma a hacer un cargo de descargue. Cómo el impacto de él en tiempos y movimientos va a afectar mis objetivos de mediano y largo plazo para pues lograrlos, ¿ya? Entonces, el impacto del servicio al cliente, el servicio al cliente sea interno o externo, debe desescalarse a una minucia, ¿ya? Para que no afectemos precisamente la reacción en cadena que va a haber de un posible cuello de botella o alguna falla que se presente durante la cadena. El impacto va a ser para generar una cultura organizacional desde el primer contacto, ¿ya? El primer contacto puede ser en la búsqueda de un candidato, en la búsqueda de un nuevo cliente o las interacciones que tengo precisamente con mi cliente para lograr satisfacer la necesidad X que se esté presentando en el momento. Ahora bien, las organizaciones necesitan relaciones estables, pues a largo plazo, no solo con los roles directos que tengo, sino con toda la cadena de actores que está supliendo mi operación, ¿sí? Bien sea directa o indirectamente como mis proveedores in-house o indirectamente como la comunidad que está a mi alrededor, mi aliado en transporte y también hasta podemos extenderlo a mi ARL. Cómo mi ARL me está apoyando en desescalar mis objetivos estratégicos para que se logre llevarlos a cabo. Para lograrlo, es importante transmitir mi cultura organizacional. Con esto no quiero decir que vamos a cambiar cómo están haciendo hoy en día las cosas, sino es enfatizar en que cómo las puedo hacer mejor, ¿sí? Mi visión no tienen que cambiar, sino pueden mejorarse. ¿Cómo lo podemos hacer mejor? Para que la transparencia sea una clave en las relaciones corporativas, beneficiando los acuerdos o mis negociaciones actuales y aún más importante, pues llevando una ruta sostenible para mi organización y mi entorno. Juli, pues muchas gracias. Aquí nos has resumido como en varias partes, como en cascada, cuáles son las cosas que uno mira para enfrentarse a un reto. Por ejemplo, aquí tenemos amigos que nos están acompañando de todo el tema que estamos trabajando de sostenibilidad para Palma Aceite en Latinoamérica. Un saludo muy especial para ellos.
y con ellos hemos estado enfrentándonos a eso, que tenemos una política que obedecer, que es esta política de reglamento contra la deforestación de la Unión Europea, la cual a todos pues nos puso a correr en temas de no solo es que el reto es bien grande porque tiene datos, tiene transparencia, tiene nuevos formatos, tiene cultura y al final todo está encerrado en una sombrilla muy grande que es sostenibilidad, pero la sostenibilidad tiene otras cosas. Tiene el tema de tenencia de la tierra, los compromisos NPDE y toda esta cosa. Entonces, al final lo que queremos es que los colaboradores de nuestra organización puedan aterrizar eso a acciones muy sencillas, como el ejemplo que nos dabas de la persona que hace el rol de la seguridad en el edificio, él cómo lo ejerce, como el ejemplo este de cuando iban a lanzar el cohete a la luna, que entonces le preguntan al señor que estaba limpiando el piso del edificio donde se estaba maquinando todo el lanzamiento del hombre a la luna y le pregunta al señor qué está haciendo y el señor dice yo estoy ayudando a lanzar un hombre a la luna. Eso quiere decir que el propósito se había permeado hasta el final y es lo que nosotros queremos lograr porque a veces en la estratosfera se utilizan términos y se proponen acciones y cosas que es difícil y nosotros vemos que la transferencia de conocimiento es lo que nos está ayudando, pero sigue siendo difícil porque inclusive identificar el reto es lo que hasta ahora estamos descubriendo. Para ti, que eres experto en todo esto de cultura, ¿cuál es ese reto? ¿Cómo lo podríamos identificar para irlo desmarañando poco a poco? Claro, claro, Rebeca. Un tema muy importante y con ese ejemplo que es más que claro, que acabas de brindar, es cómo desescalar, cómo transferir ese conocimiento, esa comunicación a términos sencillos para involucrar y generar el compromiso que deseamos de los diferentes roles o actores que intervienen en nuestra organización. Y en ese sentido, el reto que tienen las organizaciones pues presenta varias aristas. Y eso depende mucho del compromiso que se desee general o el compromiso actual que tiene pues desde la alta directiva de la organización partiendo de un diagnóstico inicial global. Para ello, es ese diagnóstico parte de cómo está la casa ordenada, cómo está mi visión, cómo están mis objetivos, mi visión de largo plazo. Si mi estrategia corporativa se correlaciona con mi visión, mis objetivos y mi estrategia, ¿ya? Es empezar como con ese diagnóstico y no es solamente para decir, oye, tenemos que actualizar porque eh, el panfleto está hace ya un tiempo ahí colgado, encuadernado, lo más de bonito a la entrada de la organización. No solamente es para eso, es para hacer un ciclo tanto de mejora continua, sino también como de refuerzo. Recordarnos todo el tiempo o periódicamente para qué estamos en la organización, cuáles son nuestros esfuerzos para llegar a los objetivos de mediano y largo plazo que se han planteado. Entonces, como que ese tiempo que se dedica para plantearlos, para proponerlos, para socializarlos, no debe ser solamente, no sé, en el onboarding de un rol, de un cargo, sino debe ser periódico. Y no solo periódico, me refiero a que el Departamento de Talento Humano se encargue de citarlos a los exámenes periódicos y hacerles como una breve charla, sino es a una periodicidad que se viva, es decir, a traducirlo en dinámicas, en juego de roles sencillos, eh, en temas experienciales eh, que sean fáciles, digeribles,
y que pues que en ese refuerzo se genere ese tipo de compromiso, lo que va a reflejar un tema de cultura organizacional. En esos espacios que se buscan, son espacios de trabajo, de socialización, revisiones de mejoramiento, conversaciones abiertas, claras y precisas. ¿Por qué? Porque no solamente es decir, vamos a destinar el recurso de mi equipo de talento humano, sino vamos a dedicarle tiempo de lo que me cuesta como organización, cierta cantidad de operarios, ponerlos a ese tipo de refuerzos. Entonces, cuando cuantificamos esto, estos esfuerzos, estos espacios, vamos a escalarlo en el sentido de cómo vamos a cuantificar mis objetivos para lograrlos, lo que invierto internamente en mi tema operativo, ya en la capacitación, en ese refuerzo, y a mediano o largo plazo, cómo voy a capitalizar ese esfuerzo que estuve haciendo, ¿sí? Entonces ahí es cuando empezamos a ver a embajadores de marca dentro y fuera de las organizaciones. Es decir, cómo mi marca está impactando la vida de mis colaboradores dentro y fuera de la organización. Son embajadores. ¿Por qué? Porque cómo queremos construir la imagen de la organización, reforzarla o ampliar la imagen de mi organización, mis negocios, si mis mismos empleados no están a gusto en los roles y desarrollando tareas para mí como organización. Entonces, esa planeación de largo plazo es donde va a jugar el objetivo de mi negocio versus los departamentos actuales, ¿sí? Mis departamentos actuales, en mi estructura organizacional, sea cual sea horizontal, sea vertical, sea en embudo, etcétera, están preparados para el día de mañana, para los retos del mañana. Mi personal es resiliente o tengo que buscar nuevo personal o me sale más económico capacitarlos. Entonces, desescalar esa comunicación, generar la cultura organizacional, fijar cómo está mi organización hoy en día, nos va a dar ese tipo de diagnóstico que nos va a dar pues la ruta de cómo dirigir los esfuerzos. Hay un tema muy chévere, muy importante, es el tema de la prospectiva. En el tema de la prospectiva nos va a brindar el espacio para validar esa vigilancia o tener vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, de cómo está mi mercado, cómo está mi consumidor, cómo está mi casa, cómo está mi organización, y ofrecer esas alternativas para seguir vigentes y poder seguir avanzando en los diferentes ecosistemas de la economía. Entonces, en ese juego de palabras, lo que les quiero brindar es hacer el ejercicio de retrospección, revisar cómo está mi casa, cómo están mis colaboradores y cómo están esas relaciones, tanto con los directos como mi cadena de suministro, que vienen a ser los indirectos. Gracias, mira que ahí me traes una reflexión muy importante y es esto del pensamiento estratégico, del Pareto, del 80-20, de dónde voy a enfocar mis esfuerzos y a qué le invierto, porque finalmente lo que logro como persona, como organización, como cadena de suministro, es aquello a lo que yo le tengo invertido o recursos o tiempo o ambos. Sí, no tengo mi calendario y no le tengo recursos, eso no va a suceder nunca. Y eso, lo que tú dices, se convierte en valor, inclusive ahorita en lo que se denomina en Colombia las NIF, que son las normas internacionales de información financiera. Ellos ya le están poniendo el valor que agrega todo este tema de la cultura, porque desde la cultura pues viene la sostenibilidad. Entonces, si tengo políticas, si tengo la organización integrada, todo esto se me traduce a valor de la compañía porque refuerza,
el valor de los intangibles. Entonces, todo esto me parece muy, muy, muy chévere porque vamos apuntándole no solo a generar lo que genera el producto, sino que ya estamos añadiendo valor con todos estos temas que tenemos que trabajar en la organización. Pero aquí, y aplicando ese pensamiento estratégico y todo el tema de valor, quisiera que me contaras cuál sería ese punto del cono del futuro donde nos ponemos a mirar hacia el futuro. ¿Cuál sería esa prioridad o ese punto de partida para afrontar el reto del futuro ya específicamente en el tema de sostenibilidad? Bien, Rebeca, para mí el punto de partida para esa ruta de sostenibilidad de nuestras organizaciones es la cultura organizacional. Y en la cultura organizacional vamos a tocar temas de el employee experience, que trata básicamente de nuestro cliente interno, cómo está mi cultura organizacional, cómo están mis colaboradores, qué tan comprometidos están, son embajadores, no son embajadores, mi casa está ordenada, no la está, ¿qué puedo hacer mejor? El Customer Experience sería el segundo escalón, porque en el Customer Experience vamos a ver cómo está mi cliente externo, cómo le estoy brindando la experiencia a mi cliente para que yo tenga, pues, obviamente, como toda organización, un retorno de mi inversión. ¿Inversión en qué? En tiempo, que va a ser un costo, ¿sí? Cómo mis roles van a ser o costos o gastos, y cuando se empieza a cuantificar eh, en temas monetarios el tema de la cultura organizacional, vamos a ver cómo cobra relevancia en el corto, mediano y largo plazo, ¿vale? Para ello vamos a ver un pequeño ejemplo y ya seguimos. Tienes suerte, hay espacio. Y sin la estancia en su destino, la diferencia de tarifa es de $1,137.11. ¿Quiere que le asigne un asiento? Hágalo, sí. ¿Quiere documentar alguna maleta? Disfrute el vuelo. Gracias. Hola. Oh, lo siento, están abordando los de la fila 9 en adelante, tendrá que esperar. Estoy en la fila 8. Por favor, espere. Solo es una fila, ¿no cree que podría...? Lo llamaremos en un momento. Por favor, espere. Gracias por esperar. Ahora continuaremos abordando. Abordan todas las filas restantes. Oh, hola. Disfrute el vuelo. Vale, lo que podemos ver ahí es, pues tenemos una situación algo estresante, algo de afán. El mundo de hoy se mueve muy rápido y queremos soluciones rápidas y pues acertadas a lo que estamos buscando. Entonces, en ese sentido, debemos desescalar dos preguntas o el cómo se hacen las cosas hoy en día, sino el para qué se hace y el por qué las hace.
Entonces, eso, si un colaborador lo tiene claro, si mi operador de logística, no sé, el camión que me lleva del punto A al punto B, tiene claro cómo está impactando eh, su desempeño dentro de alcanzar los objetivos de mi organización, pues cobra relevancia el para qué y por qué lo estamos haciendo. Si el guardia de seguridad cumple con lo establecido en los procedimientos, pues de resguardar la seguridad, por ejemplo, para temas VAS, no solamente es una certificación, sino es por qué lo estamos haciendo, qué garantías o qué beneficios nos brinda como organización en temas de la aduana, en temas de seguridad referente, no sé, como a la policía y todo este tema de la cadena que interviene en VAS. Vamos a hacer las cosas de mejor agrado, de mejor manera, las vamos a hacer mejor y la gente que está en la operación nos puede brindar también una visión de cuál es un posible cuello de botella. ¿Sí? El guarda nos puede decir, no, mira, es que los camiones están llegando tarde, el personal que de descarga al interior de la compañía se está demorando más porque tienen trabajo también rezagado, etcétera. Un sinfín de cosas que nos va a permitir precisamente devolvernos a los puntos anteriores y es revisar cómo están mis procesos y mis procedimientos, cómo está la resiliencia, el compromiso y la cooperación entre áreas y romper los esquemas de los silos con los que funcionan muchas veces las compañías. En ese sentido, hay una serie de preguntas que nos brinda una herramienta que es el mapa de empatía. El mapa de empatía principalmente está enfocado hacia los clientes, mis clientes externos, quienes son los que me compran, ¿sí? Y en esas preguntas que se nos plantean, podemos tener algunas que son como, ¿qué es lo que está viendo mi cliente? ¿Cuál es su entorno y cómo es? ¿Cómo le puedo llegar a ese cliente? ¿Sí? Hay una serie de preguntas en esta herramienta que nos van a permitir también traspasarlo a mi cliente interno. ¿Cuáles son los dolores? ¿Cuáles son los pain y los gains que tenemos al interior de nuestra organización? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que podemos mejorar? ¿Ya? Para generar como ese employee experience del que estamos hablando para, para profundizar, ¿sí? Para profundizar y otra herramienta que se practica o que podemos poner en desarrollo en nuestras organizaciones es el Service Blueprint. El Service Blueprint también nos va a dar, son herramientas muy sencillas que podemos desarrollar por medio de talleres con tiempos no tan largos y nos van a permitir hacer una radiografía de cuáles son esos dolores, esos cuellos de botella, eso que tal vez nos falta apretar la tuerca y mejorar. Entonces, esas herramientas son el punto de partida también para afrontar esa ruta de la sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Perdón, me paso aquí. ¿Qué te parece eso, Sandra? Perfecto, Juli, porque digamos que aquí ese punto de partida es el que a veces nos cuesta en el tiempo mantenerlo. Y no solo mantenerlo, sino bueno, y cómo voy corrigiendo, cómo voy mejorando, cómo voy fortaleciendo, pues hasta lo que hablábamos al inicio y es las actividades, estos procesos, la misma permear es con esa cultura esa cultura organizacional a nuestros colaboradores, porque pues digamos que de aquí ya sea en la buena o deficiente práctica, es lo que a la final va a salir a relucir en todo lo que hagamos, las actividades, los productos, los servicios y cómo va a decantar esto finalmente en esa cultura del servicio, sobre todo, y cómo esto va a tener los resultados que impacten en nuestra experiencia
del cliente interno como externo, que es a la final a lo que vamos traduciendo como este trabajo en cadena que nos está mencionando Juli y que se articula con nuestro propósito y que pues a la final ya cuando lo llevamos desde esa mirada por eslabón en nuestra cadena, si lo vemos por los eslabones, te tengo dos preguntas y es, Ok. ¿cómo hacemos para que toda esta temática funcione realmente de manera exitosa con mis proveedores directos e indirectos? Y a la vez, ¿cómo hacer para mejorar esa falta de cooperación que se refleja día a día como en nuestras prácticas empresariales? Ahí te tenemos como esas dos preguntas para que nos ayudes ahí a profundizar. Ok. No, son preguntas muy claves porque en un Ujú. entorno organizacional y empresarial se da mucho eh, el tema de hasta aquí llega mi trabajo, esta es mi línea de frontera, de aquí para allá es la responsabilidad del otro. ¿Cómo hacemos que esa cooperación se enlace? Las organizaciones tienen muchas herramientas que a veces que tienen a veces hasta implementadas, pero que pueden desconocer el alcance de cómo usarlas o extenderlas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en los sistemas integrados de gestión, todo lo que tiene que ver con HSQ, tenemos herramientas que nos brindan abrir la puerta a, a diferentes especialidades o a partes de responsabilidades compartidas, ¿sí? En mi cadena de suministro, en mi cadena de valor. Entonces, eh, aprovechar como esas herramientas que ya tenemos o que la ley también nos permite, por ejemplo, decirle a la ARL, ARL necesitamos reforzar este tema organizacional y la ARL está en la obligación de prestar ese tipo de asesoría. No solo es un tema de, de una enfermedad o, sí, una enfermedad laboral, sino se desencadena cuáles son los parámetros hacia atrás. Es decir, no vamos a curar una enfermedad laboral, sino cómo prevenirla. Entonces, ahí vamos a ver cómo los roles cobran importancia y cómo es importante esa capacitación, ese espacio de socialización eh, que a la final se va a traducir en que los empleados se sientan cuidados, se sientan queridos, se sientan importantes. No solo son un número en nuestra nómina, sino son una parte fundamental para conseguir ese objetivo de la organización. ¿Sí? Porque mi rol es importante. A su vez, yo lo enlazaría con el tema de Employee Experience, pero también con los ciclos de mejora continua, que es algo que también ya conocemos, ¿sí? El ciclo PHBA. ¿Cómo están mis diferentes sectores o roles o departamentos? ¿Cómo está mi sector operativo? ¿Cómo está mi sector táctico? Y la parte estratégica. Mis directores se hablan, mis directores tienen cooperación entre ellos, ¿sí? Cómo mi jefe de logística está alineado y tiene una conversación fluida, transparente y empática con mi contracara, ¿sí? Es decir, mi empresa aliada en temas de logística, ¿sí? Sea logística a la inversa o no, todo, si lo ven desde el punto desde arriba, y lo vemos desde la visión holística, vemos que todo es una reacción en cadena. Entonces, cómo mi comunicación, mis colaboradores, mi mejora continua van a poder permear y contagiar de esa cultura organizacional, no solo a mis empleados directos, sino a los indirectos también. Entonces, las herramientas están. Lo chévere del tema de cultura organizacional, lo chévere del tema del employee experience, del customer experience, del mapa de empatía, es que son herramientas
sencillas de trabajar, son herramientas fáciles de digerir. No estamos hablando de energía atómica ni nada de esto, estamos hablando de términos coloquiales, de información que ya tenemos, sino simplemente sentarnos, revisar qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que vamos a hacer mejor y cómo lo vamos a hacer. Entonces, esas radiografías son las que vamos a necesitar en cuantificar en espacios y los espacios se convierten en tiempo. Y obviamente para todas las organizaciones el tiempo cuesta, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le vamos a invertir a estos temas? ¿Cuántos a estos otros? ¿Qué es lo que monetariamente me va a costar? ¿Qué es lo que me va a representar? ¿Cómo vamos a hacer que mi logística en mi operación pues no se vea afectada por estos temas de capacitación, refuerzos? ¿Sí? Porque obviamente no vamos a seguir haciendo lo mismo, es cambiar el chip y centralizar el tema de nuestros colaboradores. Entonces, en ese sentido, si gustan explorar un poco también más estos temas que son realmente muy sencillos, hay dos escritores colombianos que son muy exitosos en este campo y que abarcan lo que hemos venido conversando, ¿sí? Para eso está Gabriel Vallejo, tiene varios libros, tiene una secuencia de libros como una trilogía. El que les recomiendo para empezar es Un Paso Adelante, de Gabriel Vallejo. Y el otro escritor colombiano es David Gómez, también muy exitoso y también reconocido a nivel internacional, en su libro Detalles que enamoran. Y es cómo enamorar de adentro hacia afuera mi mercado, tanto capital humano como mi mercado, pues, dependiendo de la industria en la que me esté desenvolviendo. Entonces, les puedo dejar esa recomendación y decirles que esto no es, finalmente no es construir una bomba atómica, ni estamos hablando de física aeroespacial ni nada de eso. Es algo que ya tenemos y que podemos hacer mejor. Pues, Julián Pimentel, ha sido un honor escucharte y que nos brindes tu tiempo y tus conocimientos en este tema que estamos impulsando y que es de tan vital importancia para nosotros. Muchas gracias por el espacio. Entender finalmente que la transformación digital no es una moda, no solamente es conectar un chatbot a mi pantalla, a mi sitio web, no es una moda, debemos saberlo hacer, pero para eso están estos apartes que se les puede compartir pues a la audiencia. Muchas gracias de verdad porque ha sido un momento muy enriquecedor para todos, donde estamos aprendiendo cómo toda esta moda de lo que ahorita hablan de habilidades blandas y el tema de meterlas en la organización y etcétera. Aquí nos has respondido un cómo. Y ha sido un cómo muy valioso, con herramientas, con perspectivas, con consejos. Entonces, te agradecemos mucho porque eso es lo que estamos buscando con nuestras empresas, nuestros aliados y nuestros colaboradores. Hoy pues hemos explorado juntos diferentes claves para construir ese futuro a través de la cultura organizacional, que Julián nos habla de transparencia, de colaboración, de cultura organizacional y la importancia de comprender las necesidades del otro aplicando estas herramientas como el mapa de empatía, que nos ayudan a saber qué oye, qué siente, qué piensa y trabajar en su necesidad. Pero al inicio, Julián nos contaba que para que esto sea claro, sea una cosa que tenga un norte y un propósito, se debe empezar por saber como organización hacia dónde vamos, cuál es nuestra visión, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras áreas, cómo se comunican, cómo se comparten los datos, etcétera. Entonces, pues a nuestra querida audiencia queremos contarles que
desde Geotown y con asesoría de expertos como Julián, estamos trabajando en un diagnóstico que vamos a dejar abierto en nuestra página web para que las empresas puedan hacer un test y responder dos preguntas claves, que es cómo saber exactamente en qué áreas mejorar y cómo medir nuestro progreso hacia la sostenibilidad, la competitividad, la innovación y la gestión de datos. Este test lo llamamos desde Geotown test de competitividad y gestión del cambio, porque pues es lo que hemos venido viviendo con todos nuestros clientes. Allí, como les contaba, les va a dar una autoevaluación con unos consejos clave que les va a poder responder a preguntas como cómo se viven los valores dentro de la organización y mirar qué retos tenemos de mercado, si tenemos ya nuestro propósito permeado en toda nuestra organización, si estamos trabajando en innovación, si estamos trabajando lo necesario para lograr nuestro propósito. Es como tener al alcance una especie de guía personalizada en la que podrán identificar algunas debilidades y empezar a potenciar su competitividad, sostenibilidad y otros propósitos que tengan dentro de la organización. Los invitamos pues a seguir atentos a nuestras redes sociales para cuando hagamos el lanzamiento de nuestra herramienta que será al finalizar de noviembre, donde ustedes van a, desde sus organizaciones, realizar este test y emprender su viaje hacia su excelencia corporativa o más bien hacia alcanzar su propósito. Muchas gracias a mis queridos compañeros de webinar de hoy, a Julián, a Sandra, y pues obviamente a nuestros asistentes que son nuestra razón de ser para seguir trabajando en estos temas. Juntos sé que vamos a poder construir un mundo empresarial más sostenible y próspero y pues los esperamos el siguiente mes en nuestro posterior café estratégico. Sí, ahí invitadísimos todos. Juli también invitado. Esperamos tenerte en otros cafés y otros espacios así como estos. En nuestro próximo café estaremos hablando un poco de retos, avances tecnológicos y demás aspectos claves que nos permitan fortalecer también nuestro sector y como hemos venido hablando, contribuya en gran medida a cumplir con estos retos de la sostenibilidad. Entonces, muchas gracias a todos por participar y a los que van a ver este video posterior a este evento también. Bienvenidos ahí a este gran ciclo y nada, nos estaremos viendo y conversando dentro de un mes. Igual ahí en las redes sociales estaremos dándoles también algunos tips, estaremos publicando algunas notas posterior a todo lo que vimos hoy para que también ingresen ahí, vayan adquiriendo todo ese conocimiento.